¿Qué tal amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. El tema de hoy es notación científica. Y tenemos que esta es una técnica, es una herramienta que se utiliza para expresar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas que son comunes en las diferentes áreas de la física, donde estas cantidades puedan ser expresadas de manera fácil, de manera compacta y puedan ser manejadas de manera práctica y de manera eficiente. Tenemos que en la física se manejan datos, se manejan cantidades como las dimensiones astronómicas, donde podemos tener un ejemplo donde decimos que, por ejemplo, la distancia de la Tierra al cuásar más remoto conocido, tenemos que el cuásar es un cuerpo celeste importante, trascendente, interesante, pero aquí hablamos de la distancia y la distancia pues es este número. Aquí tenemos que el punto decimal está acá, está medido en metros y tenemos estos conjuntos de 3 ceros que nos representan, que nos permiten ubicar el valor de esa distancia. Es un número muy grande. Tenemos que también en la física, por ejemplo, en la física cuántica, en la física de partículas, se manejan cantidades muy pequeñas como la masa de las partículas, la carga, etc. Y aquí tenemos, por ejemplo, un dato que corresponde a la masa del electrón, donde aquí está el punto decimal y tenemos otra vez este conjunto de ceros, digamos, rosario de ceros, donde al final termina con 91 kilogramos. Esta fracción de kilogramo corresponde a la masa del electrón. Entonces, esos son ejemplos de cantidades comunes en la física, donde pues tratar de manejarlos de esta manera, hacer operaciones con ellas, pues sería muy complicado, sería muy difícil, y entonces para eso necesitamos la notación científica. Para hablar de notación científica usamos las potencias de base 10. Nos recordamos que podemos tener un número elevado a una potencia. Tengo el número, por ejemplo, de manera general puedo expresar un número a una potencia, lo puedo escribir como a a la m, donde a se llama la base y m es el exponente, y el exponente me dice cuántas veces se debe multiplicar por sí misma la base, y vamos a trabajar aquí con potencias de base 10 o que simplemente le llamamos potencias de 10. Tengo que 10 a la 0 es 1, eso es por definición, de hecho cualquier número elevado a la 0 es 1, en particular 10 a la 0. Luego tenemos 10 a la 1, pues 10 a la 1 sería simplemente 10, 10 a la 1 es 10. Tengo 10 a la 2, 10 a la 2 pues sería multiplicar la base 2 veces por sí misma, sería 10 por 10, que como sabemos pues es 100, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 pues sería 10 por 10 por 10, lo cual me da como resultado 1000, y así nos seguimos. 10 a la 4 pues sería 10.000, que sería multiplicar 4 veces el 10, 10 por 10 por 10 por 10, me da 10.000. 10 a la 5 son 100.000, que lo escribiremos así, y 10 a la 6 pues es 1.000.000, y ya de ahí pues nos vamos dando cuenta, ahí está, 1.000.000, nos vamos dando cuenta que aquí ya no estamos ahorrando una serie de dígitos, una serie de símbolos, simplemente escribimos 10 a la 6. Pero el exponente también puede ser negativo, por ejemplo 10 a la menos 1, ahí aplicamos aquí vamos a estar manejando con frecuencia las propiedades de los exponentes, y tenemos una propiedad que me dice que a a la m es igual a 1 sobre a a la menos m. Lo puedo poner como denominador o como numerador, simplemente le cambio el signo a su exponente. Entonces 10 a la menos 1 es 1 sobre 10 a la 1, aplicando esta regla, y de ahí 10 a la 1, pues aquí está, 10 a la 1 es 10, entonces aquí puedo escribir 1 sobre 10, divido 1 entre 10, hago la operación y eso me da 0.1, y ya está. Entonces 0.1 es 10 a la menos 1e, potencia de 10, y esto lo puedo leer, esto sería un décimo, y aquí también después del punto decimal la primera posición a la derecha pues corresponde a las décimas, y aquí decimos una décima. Entonces continuamos, 10 a la menos 2 pues sería 1 sobre 10 a la 2, pero 10 a la 2, aquí está, 10 a la 2 es 100, 1 sobre 100 pues es una centésima, hago la división con la calculadora y si lo checan pues le va a dar 0.01, o sea, aquí dice décimas, centésimas, una centésima, aquí dice una centésima en fracción racional, en fracción decimal, y en potencia de 10 es 10 a la menos 2.
Y así nos vamos, tenemos que 10 a la menos 3, pues sería 0.001, décimas, centésimas, milésimas. Una milésima es 10 a la menos 3 en potencia de 10. Y continuamos con 10 a la menos 4, que sería 0.00, aquí me falta un 0 más, y luego décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. Una 10 milésima es 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 sería así con 4 ceros, y después el 1, que sería décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, una 100 milésima, y 10 a la menos 6 pues sería, después del 0, del punto decimal habría 5 ceros, y después sigue un 1, y tenemos esto. Entonces son décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Tenemos ahí que una millonésima de cualquier cosa en potencia de 10 corresponde a 10 a la menos 6. Esas son las potencias de base 10. Bien, continuamos. Bien, entonces, para continuar, decimos que un número en notación científica tiene la siguiente estructura. Tenemos una parte que llamamos el coeficiente, que es un número que puede tener decimales, y va multiplicado por una potencia de 10 o una potencia de base 10. Como ejemplo, tenemos este dato que corresponde a la carga de un electrón y que tiene un valor numérico de 1.6 por 10 a la menos 19. Así se lee. Este es un ejemplo de un número expresado en notación científica. Tenemos que 1.6 es el coeficiente y va multiplicado por la potencia de 10, que es 10 a la menos 19 en este ejemplo. Tenemos, además de que el coeficiente tiene a su vez su propia estructura, tenemos un número, un dígito a la izquierda del punto decimal y tenemos una parte decimal. Ahí está. Entonces, esa es la estructura general de todos los números expresados en notación científica. Y hacemos la afirmación siguiente: cualquier número se puede escribir en notación científica. Por ejemplo, yo puedo poner, aquí tengo este ejemplo, este número que corresponde, ya sin unidades, pero corresponde a la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Manejamos nada más el número, pero esto yo lo puedo escribir así. Esto lo puedo escribir como 13.600. 13.600 lo multiplico por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, entonces 3.600 por 1, pues es el mismo número, nomás lo puse ahí como referencia para ver lo que pasa con el exponente. Entonces yo puedo escribir este número también así. Yo puedo escribir 1.36, así como está, pues ya no es el mismo número, no podría poner este igual, pero si yo a 1.36 lo multiplico por 10.000, ahí está, por 10.000, pueden checar que 1.36 por 10.000 ya me da 13.600, entonces ya esto es igual a lo anterior. Continuamos. Entonces, esto es igual a lo siguiente, sería 1.36 y el 10.000 lo escribo como 10, aquí está, 10.000 es 10 a la 4, por 10 a la 4. Entonces, eso es igual a 1.36 por 10 a la 4 y ya está en notación científica. ¿Qué pasó? Vamos a ver aquí qué pasa. Tenemos lo siguiente, tenemos que he cambiado, tomo como referencia esta cantidad y veo que aquí el punto decimal está aquí en esta posición al final del último cero, aunque no se ponga, y su exponente 0, y he movido, si veo de aquí hasta acá, finalmente muevo el punto decimal hasta esta posición entre el 1 y el 3 para que quede aquí donde está indicado, y moví el punto decimal 4 cifras hacia la izquierda y veo que como resultado el exponente aumenta en 4 unidades, pasa de 0 a 4. Esto nos da una regla para mover el punto decimal y cambiar el exponente, o viceversa, puedo cambiar el exponente siempre y cuando mueva el punto decimal de forma adecuada. Entonces ya anoto mi resultado aquí. Esto es igual a 1.36 por 10 a la 4 y ya está en notación científica y ya hemos convertido este número a notación científica, que es lo que nos dice la afirmación de aquí arriba, que cualquier número se puede escribir en notación científica. Y entonces escribimos nuestra reglita que dice que cualquier cantidad
Bueno, ya está arriba la reglita, pero ahora vamos con la regla. Bueno, ya está ahí arriba la afirmación, pero vamos con la regla que decimos de acá, que ponemos lo siguiente. Ponemos que al mover, o si muevo, si el punto decimal se mueve a la izquierda, el exponente aumenta tantas unidades como cifras se movió el punto. Como cifras se movió el punto. Es una regla que debemos manejar. Movió el punto decimal. Bueno, entonces es lo que hicimos aquí. Muevo el punto decimal 4 cifras a la izquierda y el exponente aumenta de 0 a 4. Está aumentando 4 unidades. Ese sería nuestro ejemplo. Bien, entonces de esta manera, este dato que pusimos aquí de la distancia de la Tierra al pasar más alejado, pues vamos a aplicar esta regla y vamos a mover el punto. El punto está acá, lo muevo, tengo aquí grupos de 3 ceros, lo muevo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 y 26. Lo muevo 26 cifras y este número va a quedar entonces como 1 por 10 a la 26 metros. Aquí en su forma explícita está por 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, y entonces paso de 0 a 26 y ya está. La distancia de la Tierra al pasar más remoto conocido es de 1 por 10 a la 26 metros. Moví el punto decimal hacia la izquierda, 26 cifras, y el exponente aumenta en 26 unidades. Luego tenemos el siguiente caso. Tengo este número, es .00523, lo voy a poner como 5.23. Así como está, pues no es igual, pero si yo este número lo divido entre 1000, si ustedes dividen 5.23 entre 1000, pues ya les va a dar este original. Y esto lo puedo escribir así, esto es 5.23, 1000 es 10 a la 3, y esto es 5.23, ya habíamos visto la regla de que a a la m es igual a 1 sobre a a la menos m. Puedo cambiar un número con potencia del denominador al numerador, cambiándole el signo a su exponente. Entonces, este 10 a la 3 que está en el denominador, lo paso al numerador como 10 a la menos 3, y ya está en notación científica. Y entonces vemos qué pasó. Ahora estoy moviendo el punto decimal 1, 2 y 3 cifras a la derecha, y el exponente disminuye 3 unidades. Aquí en su forma normal, en esta forma explícita, está multiplicado por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, aquí imaginen que está un 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, por este número pues me da lo mismo, y entonces veo que al mover el punto decimal a la derecha, 3 cifras, el exponente aumenta de 0, y tengo el 10 a la 0, disminuye, de 0 a menos 3. Menos 3 es más pequeño que 0. Y entonces esto complementa la regla de arriba, en la cual pues es lo contrario. Ahora, si muevo el punto decimal hacia la derecha, el exponente disminuye. Y esa sería la regla complementaria de esta. Y entonces esto lo aplicamos al ejemplo que tenemos aquí de la masa del electrón. Voy a mover el punto decimal a la derecha para escribir este número pequeñito en notación científica. Y entonces hago lo siguiente. Aquí está el punto decimal y lo muevo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24, 27, 30 y uno más, aquí 31 para que yo pueda escribir esto como 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y ya está ahí convertida esta masa del electrón en forma explícita a notación científica. A continuación haremos otros ejemplos de aplicación de estas dos reglitas. Bien, continuamos con nuestros ejemplos y entonces tenemos nuestras dos reglas que me dicen que la primera, que cuando muevo el punto decimal hacia la izquierda, el exponente aumenta, y en contraparte, cuando muevo el punto decimal hacia la derecha, el exponente va a disminuir. Pero ¿cómo ubicamos la posición de los números? ¿Quién es más grande, quién es más pequeño? En los números positivos pues es muy fácil, pero los negativos a veces nos pueden causar problemas, y para ello nos acordamos de la recta numérica, que es una recta que está graduada. Aquí está el punto de referencia, que es el 0, y hacia la derecha tenemos esta flecha, lo cual nos indica que hacia la derecha los números aumentan. Entonces, de dos números, el que esté más a la derecha es mayor que el otro. Por ejemplo, pues sabemos que el 6 es más grande que el 1, porque el 6 está más hacia la derecha. El 5 es mayor que el 2, etcétera, ¿no? El 12 pues es mayor que el 1, etcétera. En los números negativos esto nos puede causar alguna confusión al principio. En los números negativos, por ejemplo, tenemos que el menos 1 es más grande que el menos 4, porque el menos 1 está más hacia la derecha que este número menos 4. El 0 es más grande que todos los negativos. El 2 es más grande que el menos 6. Entonces, con esta recta numérica podemos ir viendo la posición, el valor de los números y su relación de mayor y menor. Bueno, vamos a continuar haciendo ejemplos de estas reglas de movimiento del punto. Y aquí tengo este número que está en potencia de 10. Este es un número que tiene 3 dígitos aquí y va multiplicado por 10 a la 7. No esta notación científica, porque en esta cantidad del punto decimal, aunque no se escriba, está al final de la última cifra y estaría aquí. Y para que esté notación científica, el punto decimal debe estar entre el 6 y el 8. Es decir, para que esté notación científica, este número debe quedar como 6.80 o 6.8, que es lo mismo. Ahí está, aquí ya estaría notación científica. Ahora la pregunta es, ¿por 10 a la que va multiplicado? Bueno, pues entonces tengo que ver qué le hice al punto, y como dijimos, el punto decimal estaba aquí. Lo muevo una y dos cifras a la izquierda, y entonces el exponente debe aumentar 2 unidades. Entonces debe pasar de 7 a 9. Entonces lo pasamos de 7 a 9, y aquí es por 10 a la 9. Moví 2 puntos, 2 cifras, el punto decimal hacia la izquierda, y el exponente aumenta de 7 a 8 a 9, 2 unidades, y ya aquí está en notación científica. Y ya está resuelto ese ejemplo. Continuamos con el siguiente. Lo mismo, para que esté en notación científica, el punto decimal debe quedar entre el 7 y el 3, pero debemos ver qué exponente va a llevar. Entonces, esta cantidad debe quedar como 7.3 o 7.300. Ya los ceros que haya a continuación no importan, no afectan, se pueden omitir y puede quedar así, o pueden poner 7.300, no hay problema. Pero por 10 a la que va, pues otra vez estoy moviendo el punto decimal hacia la izquierda. 1, 2, 3 cifras, y el exponente debe aumentar 3 unidades. Y entonces tengo que aumentar de menos 12, 3 unidades. Entonces 12 me voy hacia la izquierda en la recta numérica, porque el exponente está aumentando y pasaría a menos 11, menos 10, menos 9. Entonces aquí queda por 10 a la menos 9. Tenemos que menos 9 es más grande que menos 12, como dijimos, de acuerdo a la posición de estos números en la recta numérica. Y aquí tenemos entonces ejemplos de la aplicación de la primera reglita. Ahora vamos con la segunda regla, en la cual tenemos lo siguiente. Tengo esta cantidad que está multiplicada por 10 a la 6. Para que esté en notación científica, yo debo poner el punto decimal aquí entre el 4 y el 7,
para que quede como 4.75, pero por 10 a la que va elevado. Y entonces vemos que le hemos hecho al punto decimal. El punto decimal estaba acá y lo muevo 1, 2, 3, 4 cifras a la derecha para que quede aquí, como ya lo escribimos en esta parte. Entonces, cuando el punto decimal se mueve a la derecha, el exponente disminuye. Como ve el punto decimal 4 cifras, el exponente debe disminuir en 4 unidades y por lo tanto aquí voy a poner por 10 a la 12. Ya apliqué la segunda regla. Muevo el punto decimal a la derecha y el exponente disminuye. ¿Cuánto? Pues cuántas cifras moví el punto, esas unidades disminuye el exponente. Y ya está terminado ese ejemplo. Siguiente ejemplo, tengo que esta cantidad debe quedar como 6.35 para que esté en notación científica y va multiplicado por una potencia de 10, donde ahora mi pregunta es ¿cuál es el exponente que debo poner aquí? Bueno, pues como hemos venido haciendo, estoy moviendo el punto decimal 3 cifras a la derecha y por lo tanto el exponente debe disminuir 3 unidades. Entonces disminuyo, significa que en la recta numérica me voy a la izquierda y paso de menos 15 a menos 16, menos 17 y menos 18. Entonces aquí va por 10 a la menos 18. Y ya está concluido. Tengo que menos 18 es más pequeño que menos 15 por 3 unidades. Y ya apliqué mis dos reglas donde yo puedo manipular el punto decimal siempre y cuando compense dicho movimiento con el cambio en el exponente en la potencia de 10. Bien, para continuar tenemos que las cantidades en notación científica pues se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir entre ellas, se pueden hacer las diferentes operaciones. Entonces el punto que sigue es las operaciones en notación científica. Ya de pasar aquí escribir las reglitas para el movimiento del punto decimal, para que quede claro y para que las puedan ustedes practicar. Tenemos que dentro de las operaciones pues vamos a empezar con la suma. Tenemos que la suma, ponemos lo siguiente, ponemos un ejemplo y aquí yo tengo un número o dos sumandos, dos términos que queremos encontrar su resultado de la operación de suma y pues aquí el requisito es que la potencia de 10 debe ser la misma para poder efectuar la suma. Aquí tengo 7 por 10 a la 5 más 8 por 10 a la 5, los quiero obviamente sumar. Y entonces tenemos que la regla pues es de que si ya tienen el mismo exponente, como es el caso acá, la misma potencia de 10, entonces nada más se suman los coeficientes. Podemos ver a la potencia de 10, 10 a la 5 que aparece en ambos términos, lo puedo ver como un factor común que lo puedo factorizar y entonces quedaría así. Factorizo 7 más 8, todo va multiplicado entonces por 10 a la 5. Ahí está. 10 a la 5 por 7 me da el primer sumando, 10 a la 5 por 8 me da el segundo sumando, estoy factorizando el 10 a la 5. Y esta operación me dice que tengo que sumar 7 más 8. Y ya sabemos que 7 más 8 pues es 15 y esto va multiplicado por 10 a la 5 y ya está resuelta nuestra operación de suma. Nuestra operación de suma. Entonces la regla sería de que se suman los coeficientes y la potencia de 10 pues es la misma para el resultado. En el segundo ejemplo pues ahí no tenemos la misma potencia de 10, pero podemos aplicar nuestras reglas para igualar dicha potencia. Y entonces el primer número lo puedo escribir como 1.52, igual como está, por 10 a la 6. A ese no le hice nada. Y el segundo término, el segundo sumando, pues para poder sumar requiero que tenga la misma potencia de 10, que es decir, que quede también por 10 a la 6. Y entonces, ¿cómo debo escribir este número si su exponente debe pasar de 4 a 6? Veo que el exponente está aumentando 2 unidades, por lo tanto debo mover el punto decimal 2 cifras a la izquierda. El punto decimal está acá, cuando no lo tiene pues está al final de la última cifra. Como hemos comentado, el punto decimal está acá, lo muevo 1 y 2 cifras y queda como 1.78 por 10 a la 6 y ya está.
Este término pues es totalmente equivalente a este. Y bueno, pues hacemos nuestra operación de suma, o factorizamos el 10 a la 6 y sería lo siguiente: 1.52 más 1.78 por 10 a la 6. Ahorita lo estamos haciendo paso a paso, pero pues ya con la práctica se puede hacer pues de manera directa. Y sumamos. Entonces sumo 2, 8 y 2 son 10. Llevamos 1, son 7 y 5, 12 y 1, 13. Llevamos 1, 2 y 1, 3. 3.30 por 10 a la 6 es el resultado de esa operación de suma. Para el caso de la resta, tenemos que se requiere, se da el mismo requisito de que la potencia de 10 debe ser la misma para poder hacer la operación. Y de igual forma, en este ejemplo, factorizo el 10 a la menos 13 y me quedaría 6.8 menos 9.2, ambos multiplicados por 10 a la 13, a la menos 13. Y hago la diferencia: 6.8 menos 9.2 me da menos 2.4. Estos números pues ustedes pueden checar y me da menos 2.4, y todo este resultado va multiplicado por 10 a la menos 13. ¿Sí? Entonces en la resta restamos los coeficientes y el resultado va multiplicado por el factor común de los términos que estamos obteniendo su diferencia. Y hasta el ejemplo. Aplicamos al siguiente ejemplo. Aquí vemos otra vez que no tienen la misma potencia de 10, pero yo puedo modificar la primera cantidad para que tenga exponente 5, o puedo modificar la segunda cantidad para que tenga exponente 8. Puedo hacerlo en cualquiera de los dos términos, en cualquiera de los dos términos que queremos operar, no importa en cuál. Entonces vamos a trabajar con el exponente 5, es decir, voy a modificar la primera cantidad para que quede por 10 a la 5. Es decir, la primera cantidad debe quedar por 10 a la 5, pues veo que el exponente está pasando de 8 a 5, el exponente está disminuyendo y por lo tanto el punto decimal lo debo mover a la derecha. Como el exponente está disminuyendo 3 unidades, entonces muevo el punto decimal 3 cifras a la derecha: 1, 2 y 3, y queda como 5.4. Entonces tengo 5.4 por 10 a la 5 menos la segunda cantidad, pues la dejo como está, 2.1 por 10 a la 5. Y ya hacemos la diferencia de 5.4 menos 2.1. ¿Sí? La podemos hacer rápidamente, directamente o con la calculadora. 5.4 menos 2.1 pues nos da 3.3. Y tenemos 3.3 por 10 a la 5. Y ya está hecho nuestro resultado. Y ya vimos la operación de resta o diferencia de dos números. Y bueno, pues todo esto es para que entendamos el sentido de la notación científica, pero pues también en las calculadoras científicas ya tenemos todo dispuesto para que esto lo hagamos directamente con la calculadora, pero siempre es bueno saber la razón de lo que estamos haciendo. Bien, continuamos con la operación de multiplicación. Tenemos que, en este caso tenemos dos factores que vamos a multiplicar. Pueden ser 3, 4, no importa la cantidad, y seguimos aplicando las propiedades de los exponentes, de las potencias. En este caso tengo que no es necesario que tengan la misma potencia, y entonces la regla es de que se multiplican los coeficientes y se multiplican las potencias de 10 por separado. Y entonces para hacer este producto multiplico los coeficientes, que sea 3 por 7, por el producto de las potencias de 10, que sería 10 a la 5, por 10 a la 12. Y bueno, pues 3 por 7 son 21. Multiplicado por, tengo que hacer este producto de potencias, y ahí aplicamos otra regla de las potencias que ustedes deben conocer y que me dice, se llama producto de dos potencias de la misma base. Me dice que si yo tengo, por ejemplo, a la m
por a a la n, esto de manera general. Tenemos que son dos potencias donde la base es a y el exponente es diferente, y entonces decimos que se pone la misma base y los exponentes se suman, m más n. El exponente de la resultante es la suma de los exponentes, es una suma algebraica donde debemos respetar los signos. Entonces es lo que tenemos aquí. Tengo el producto, dos potencias de la misma base, pongo la base y sumo los exponentes, que sería 5 más 12. De aquí tenemos que esto es igual a 21 por 10 a la 5 más 12 me da 17, y ya está hecho el ejemplo. Ya está hecho ese ejemplo, aplicando, como comentamos, las propiedades de los exponentes. Voy a borrar esta parte para hacer el ejemplo de abajo. En este segundo ejemplo, pues voy a multiplicar 6.5 por 10 a la menos 13 por 5.4 por 10 a la 16 positivo. Multiplico los coeficientes, que sería 6.5 por menos 5.4, aquí menos 5.4 por 10, ya lo hago directamente aquí, sería a la menos 13 más 16. Ya estoy sumando los exponentes respetando su signo. Este es negativo, ahí está, y el 16 es positivo, pues no tengo que poner allí un paréntesis. Entonces tenemos que vemos los signos, decimos más por menos me da menos, el resultado va a ser negativo, y multiplico 6.5 por 5.4 que me da menos 35.1. Ahí está, menos 35.1 por 10, va por 10 elevado a la menos 13 más 16, es equivalente a 16 menos 13, que sería 3, por 10 a la 3, y ya está hecha esa multiplicación. Bien, vamos con el último ejemplo de multiplicación, que sería lo siguiente. Voy a multiplicar menos 5 por menos 4.38. Esto va multiplicado por 10 elevado a la menos 21 más menos 7. Aquí está la operación de suma y estoy respetando los signos, menos 21 y menos 7. Estoy respetando los signos de los exponentes. Aquí más por menos me da menos, finalmente va a ser menos 21 menos 7, y hacemos el resultado así. Entonces multiplico menos por menos me da más, el resultado va a ser positivo. Multiplico 5 por 4.38 y me da 21.9. Tengo aquí 21.9 y es por 10 a la, dijimos, menos 21 menos 7, es una suma de negativos y sería menos 28. Y ya está hecho ese ejemplo. Bien, continuamos con la división de cantidades en notación científica. Tengo este ejemplo y finalmente, pues para hacer esa división de estas dos cantidades de notación científica, empezamos dividiendo los coeficientes, que sería 3.5 entre 0.7. Esto va multiplicado por 10 a la 12 entre 10 a la 3. Divido 3.5 entre 0.7 y me da 5. Pongo aquí 5. Por 10 aplico la regla, pongo el 10 a la 12, y aquí al 10 a la 3 le aplico la regla de que una potencia que está en el denominador la puedo poner en el numerador, pero cambiándole el signo a su exponente, y entonces sería por 10 a la menos 3, ya le cambié el signo a su exponente. Entonces esto es igual a 5, y esto es producto de dos potencias de la misma base. Se dice que ponemos la base y los exponentes se suman, como 12 más menos 3, ahí estoy sumando los exponentes, pero como el exponente del numerador es en realidad positivo, yo puedo aquí hacer un movimiento en los signos y escribir que esto que es 5 por 10 a la 12, y pongo menos más 3. Ya está el signo positivo que tiene en el denominador, y veo que entonces los denominadores se restan, los exponentes se restan, que sería el exponente del numerador menos el exponente del denominador.
Bueno, así es la regla. Entonces ponemos, esto es 5 por 10, entonces a la 12 menos, finalmente pues menos por más da menos, o más por menos da menos, es una resta, 12 menos 3 es 9. Entonces la regla sería de que dividimos los coeficientes y el resultado va multiplicado por 10 elevado a la diferencia de los exponentes. El exponente del numerador menos el exponente de la potencia de 10 del denominador. Esa sería nuestra reglita, que se fundamenta en las propiedades de los exponentes. Continuamos con el siguiente ejemplo. Divido los coeficientes, que sería menos 4.86 entre 8 por 10 a la menos 15 menos, resto el exponente del denominador que es positivo y que es 6. Sería así. Y entonces en esto, menos entre más da menos, aplico la ley de los signos para la división y divido 4.86 entre 8 y me da .6075. 0.6075 por 10 a la, aquí menos por más da menos, es una resta, entonces tengo menos 5 menos 6, es una suma de negativos, menos 5 menos 6 me da menos 11, pero no está notación científica porque no tenemos un dígito significativo a la izquierda del punto decimal, pero eso no es problema. Muevo el punto decimal a la derecha y me queda como 6.075. Como dijimos, moví el punto decimal a la derecha una unidad y entonces el exponente disminuye. Voy a poner por 10 a la menos 12. Menos 12 es una unidad más pequeño que el menos 11. Menos 12 es menor que el menos 11. Y ya está resuelta esa operación de división. Vamos con la potenciación. Tengo aquí este número elevado a un exponente, un número de notación científica, elevado a un exponente. Entonces se eleva el coeficiente a ese exponente, sería 5 a la 3, y también la potencia de 10 la elevo a ese exponente que es 3. Entonces 5 a la 3 es 5 por 5 por 5. 5 por 5 son 25, por 5 son 125. Y entonces tengo que esto es 125 por 10 a la que. Bueno, pues aquí aplicamos otra regla de los exponentes que se llama potencia de una potencia, que en general se escribe así como a la m elevado a la n. Esto es potencia de una potencia y tenemos que la regla es de que se multiplican los exponentes, m por n. Entonces aquí 4 por 3, 12. Y ya está. Ese sería el resultado. Entonces elevamos a la potencia correspondiente tanto el coeficiente como la potencia de 10. Bien, ya esta regla ya la conocemos, ya la recordamos aquí y continuamos. Entonces sería, nos vamos con la radicación. Tenemos que sacar raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz de cualquier orden. En este caso es una raíz cúbica. El orden de la raíz es el 3. Y entonces sacamos raíz cúbica de el coeficiente, que es 27. Y sacamos raíz cúbica de la potencia de 10. Raíz cúbica, ahí está. Entonces la raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 al cubo es 27. Raíz cúbica de 27 es 3. Por otra parte, una raíz se puede escribir como un exponente fraccionario, donde el orden de la raíz es el denominador de ese exponente fraccionario. Entonces, la raíz cúbica la se escribe como exponente como un tercio. Raíz cúbica es un exponente un tercio. Y entonces, esto es igual a 3 por 10. Esto es potencia de una potencia. Se multiplican los exponentes. El primer exponente es 12. Lo multiplico por el exponente un tercio. Y esto es igual a 3 por 10 a la 12 por 1 son 12, entre 3, 4. Y ese es el resultado de esta operación.
Bien, continuamos con el siguiente. Vamos a poner el último ejemplo de radicación. Bien, hacemos un último ejemplo de la operación de radicación y aquí tengo la raíz cuarta de este número. Y entonces, como sabemos, en ocasiones nos es conveniente mover el punto decimal por alguna causa y aquí pues nos conviene en este caso mover el punto decimal para que nuestro exponente sea divisible entre 4, entre el orden de la raíz. Y yo puedo escribir entonces, aunque no esté notación científica, pero la cantidad es correcta, yo puedo escribir como este número como 1296. Entonces el punto lo pongo acá y lo he movido 3 cifras a la derecha. Y cuando el punto decimal se mueve a la derecha, sabemos que el exponente disminuye 3 unidades en este caso y sería aquí por 10 a la menos 12 y es la raíz cuarta. Esta cantidad es equivalente a esta. Entonces sacamos la raíz cuarta del número del coeficiente que es 1296 y esto va por 10 a la menos 12 en raíz cuarta también, pero la raíz cuarta se puede escribir como un exponente un cuarto. Ahí está, el orden de la raíz va como el denominador de ese exponente. Sacamos la raíz cuarta de 1296 y es 6. Y aquí sería por 10 a la, sería menos 12 entre 4, sería a la menos 3. Y ya está resuelto ese ejercicio de radicación. Y con eso hemos dado un repaso a las operaciones con cantidades escritas en notación científica y a continuación vamos a ver un ejemplo donde veamos involucrada a la mayoría de estas operaciones. Bien, para finalizar hagamos este ejercicio donde vamos a aplicar lo que hemos visto del movimiento del punto decimal, así como las operaciones con cantidades de notación científica. Bueno, tenemos esta serie de este ejercicio propuesto y pues para poder sumar tenemos que sumar y restar, tenemos que la potencia de 10 debe estar al mismo exponente y entonces además escritas en notación científica. Este número lo puedo escribir entonces como 3, el primero como 3.759 por 10 a la que va elevado, pues me doy cuenta que el punto estaba acá y lo muevo 1, 2 y 3 cifras a la izquierda y ya sabemos que cuando el punto se mueve a la izquierda el exponente debe aumentar 3 unidades en este caso, entonces debe pasar de 4 a 7, aumentamos el exponente 3 unidades. El segundo número lo escribo como 2.482 por 10 a la que, bueno, pues el punto estaba acá, lo muevo 1, 2, 3, 4 y 5 cifras a la derecha y el exponente debe disminuir en 5 unidades. 12, le quito 5 unidades y me da 7 y ya está. Luego menos, tengo este número que vamos a restar de lo anterior y lo escribo como 3.721 por 10 a la que, pues el punto estaba acá, lo muevo una cifra a la izquierda y el exponente aumenta en 1 unidad y sería entonces por 10 a la 7 y ya todos los términos del numerador están a la misma potencia de 10, ya puedo hacer esa operación, pero tenemos que continuar trabajando en el denominador. Aquí tengo un signo menos que abarca todo lo que está en dicho denominador y escribo, entonces este número sería la raíz cúbica de, voy a escribir este número para poder sacar dicha raíz, lo escribo como 8 por 10 a la que, pues moví el punto decimal 2 cifras a la derecha y el exponente disminuye, va a pasar por lo tanto de 14 a 12. Este número es equivalente al de arriba, pero de esta manera ya me es más factible sacar su raíz cúbica. Tengo un número en potencia de 10 elevado a un exponente, elevo el coeficiente a ese exponente, sería 3 al cubo. 3 al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27. Aquí tengo 27 por 10 elevado a, se multiplican los exponentes. Menos 5 por 3 me da menos 15. Y ya está hecha esa operación. Y luego a esto le sumamos más 3.6 por 10 a la menos 10. Ya está, ahí vamos avanzando paso a paso. Y podemos ir corroborando
nuestros resultados. Entonces aquí hago la operación directa de suma y resta, este término más este término menos este término. Y hacemos la operación y me da 2.52 por 10 a la 7. Y entonces esto es igual a 2.52 por 10 a la 7. Eso es lo que tenemos en él como resultado del numerador. Aquí saco la raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2, 4, por 2, 8. Raíz cúbica de 8 es 2. Aquí está el signo menos. Aquí ponemos 2 por 10 a la raíz cúbica es un exponente 1/3. 12 entre 3 toca 4. Aquí está, así a la 4. Y continuamos con esto de que es 27 por 10 a la menos 15 más 3.6 por 10 a la menos 10. Y ahí cerramos nuestro corchete. Continuamos. Esto es igual, me vengo por acá, esto es igual a 2.52 por 10 a la 7 entre menos el corchete 2 por 27, multiplico los coeficientes, son 54. 54 por 10 a la suma algebraica de los exponentes, que sería 4 más menos 15, o sea 4 menos 15, que es menos 11, por 10 a la menos 11, más 3.6 por 10 a la menos 10. Ahí está. Continuamos. Esto es igual a 2.52 por 10 a la 7 sobre menos, aquí voy a escribir 5.4 por 10 a la que, moví el punto decimal una cifra a la izquierda y el exponente aumenta y por lo tanto es menos 10. Menos 10 es más grande que menos 11 por una unidad. Luego más 3.6 por 10 a la 10. Continuamos. Esto es igual a 2.52 por 10 a la 7 sobre, aquí puedo sumar estos términos, tienen la misma potencia de 10, aquí es menos 10, y sumo 5.4 más 3.6, pues me da 9. 9 por 10 a la menos 10. Pero llevamos el signo menos, que ya afecta a toda esta cantidad. Dividimos, más entre menos me da menos, el resultado es negativo. Divido 2.52 entre 9 y me da 0.28. ¿Y por 10 a la qué? Por 10 a la resta de los exponentes. El exponente del numerador, de la potencia de 10 del numerador, menos el exponente de 10 del denominador, que es 10, negativo. Entonces esto es igual a menos 0.28 por 10 a la 7, menos por menos me da más 10. Y entonces es igual a menos 0.28 por 10 a la 7 más 10, 17. Y en eso se resume. Bueno, nos falta ya nomás finalmente ponerlo en notación científica para que quede completo el problema, resuelto completamente, y es menos. Recorro una cifra, el punto decimal a la derecha, para que me quede como 2.8 por 10 a la, y el exponente debe disminuir, a la 16, y ya está resuelto este problema. Esta es la solución. De todo esto se simplifica a este resultado final. Bien, con esto acabamos este tema. Espero que te haya gustado, que te sea de utilidad. Te invitamos a suscribirte a este canal y si te eres grato, te invitamos a que nos regales un like. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.